Táchira, en nombre del Papa Francisco, tengo la alegría y el honor de felicitarles por el inicio del Diplomado en Doctrina Social de la Iglesia en la UCAD. Ustedes, responsables y profesores de la Universidad Católica, Obispo de San Cristóbal, Su Excelencia Monseñor Mario Moronta, participantes al Diplomado y demás personas que están comprometidas en este proyecto, han creído a esta aventura y esfuerzo del pensar y han creído a los frutos que pueden llegar para nuestra sociedad y nuestro país Venezuela del gran árbol de la sabiduría social de la Iglesia. Necesitamos luz y sabiduría en este momento histórico. Como contenido de mi saludo, quiero proponer 3 principios que me parecen propios de la diplomacia y geopolítica y de la doctrina social del Papa Francisco. Primer principio, tener un horizonte universal. Quien no tiene un horizonte sobreestima y magnifica aquello que le está más cerca, afirmaba el filósofo alemán Hans-Georg Gadamer. El horizonte de los problemas sociales y políticos que debemos afrontar hoy abarca el mundo entero. No podemos aislar a Venezuela o a otro país del resto del mundo. Todo es interdependiente. Papa Francisco tiene siempre este horizonte de la fraternidad universal, de la familia humana, e impulsa a cada nación, a cada iglesia local, a asumir la responsabilidad de cada sufrimiento e injusticia que se vive en los diversos países del mundo. Además, debemos recordar que el horizonte es sobre todo el punto donde la tierra se encuentra con el cielo. El horizonte que trae luz y novedad es aquel del cielo, el que fue abierto a través del cristianismo por Jesucristo y por su Evangelio. Segundo principio, la fraternidad exige una diplomacia desarmada. Quien se presenta armado genera la reacción armada, el conflicto. Los que se presentan armados usan también la democracia, incluso las elecciones, no para la convivencia, sino para eliminar al adversario, al enemigo, sin tener en cuenta el precio tan caro a pagar que es la explosión de la violencia. Quien viene desarmado, en vez desarma, vence las armas, desactiva la violencia que destruye, desmiente la lógica de la guerra, muestra la banalidad de la arrogancia e introduce la novedad de la paz. La paz es la primera preocupación del Papa Francisco para los pueblos de la tierra y es la prioridad de la diplomacia de la Santa Sede. Aquellos que quieren entender la posición del Papa con respecto a Venezuela y a todos los pueblos del mundo deben entender que su primera preocupación es la violencia, la posibilidad de víctimas. Nadie puede devolver un hijo muerto a sus padres. Francisco, en este tiempo devastado por los conflictos y por una guerra mundial en pedacitos, está convencido de que ningún pueblo merece la violencia y de que ningún pueblo está obligado a resolver con la violencia las tensiones que se han creado. Siempre hay otra posibilidad. Francisco llega a una aplicación a la realidad de la política del llamado de Cristo a amar a los propios enemigos. Menos que esto, sugiere el Papa, no es cristianismo. Tercer principio, desarrollar procesos. En Evangelii Gaudium, el Papa propone la categoría del proceso para avanzar cuando existe una situación de conflicto. Escribe, ante el conflicto, algunos simplemente lo miran y siguen adelante como si nada pasara. Se lavan las manos. Otros entran de tal manera en el conflicto que quedan prisioneros, pierden horizontes. Pero hay una tercera manera, la más adecuada, de situarse ante el conflicto. Es sufrir el conflicto,
pero resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Desarrollar proceso significa estar en la ciudad, en la polis. Significa hacer política, ocuparse de la polis. El Papa en una audiencia instó a los laicos a hacer política y a ensuciarse las manos por el bien común. La política, como decía el santo Pablo VI, es la forma más alta y exigente de la caridad. Si los cristianos desentendieran el compromiso directo en la política, sería traicionar la misión de los fieles laicos, llamados a ser sal y luz del mundo, también a través de esta modalidad de presencia. Así el Papa Francisco. Buen camino, queridos amigos de Táchira. La bendición de Dios y del Papa Francisco les acompañe en esta aventura del diplomado en Doctrina Social de la Iglesia. Un nuevo proceso se está desarrollando gracias a ustedes. Apreciados participantes en el diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, organizado por la Facultad de Ciencias de la Religión de la Universidad Católica del Táchira. Como muchos de ustedes saben, acabo de participar en la Asamblea del Sínodo de los Obispos, dedicada al tema Juventud, Fe y Discernimiento Vocacional. Tanto en las sesiones generales como en los círculos lingüísticos y sobre todo en las conversaciones de los pasillos, que son muy importantes en estos eventos, estuvo muy presente la preocupación por la participación activa de los cristianos junto con otras tantas personas comprometidas en la consecución del bien común de la sociedad. Venezuela, América Latina y tantas otras regiones del mundo están sufriendo un grave déficit de ciudadanía. Las decisiones públicas están cada vez más dominadas por intereses de grupos particulares que dejan bien atrás el bien común, aunque se revistan del lenguaje populista que se ha ido extendiendo cada vez más por todas partes. La fe cristiana, el seguimiento de Jesucristo, llevan inevitablemente al compromiso por la justicia social. Jesús, nos lo enseña el Evangelio, se encarnó pobre entre los pobres y nos indicó el camino de la liberación humana a través de la solidaridad con quienes sufren las consecuencias de la injusticia y son obligados a vivir en condiciones inhumanas. En este momento de la historia humana, vemos con asombro cómo al mismo tiempo que se avanza en la ciencia y en la tecnología, se puede producir más eficientemente y participamos en tiempo real en las situaciones de los seres humanos en todo el planeta. Sigue creciendo la desigualdad entre las naciones y al interno de cada nación, llegando a extremos escandalosos. La diferencia entre quienes se ahogan en la abundancia y quienes luchan por tener algo que llevarse a la boca cada día, conseguir un trabajo que permita sostener dignamente a la familia, ofrecer a los niños y niñas, a los jóvenes, una educación de calidad y mirar al futuro con esperanza. Los crecientes flujos migratorios de los que somos no solo testigos, sino participantes, tienen como causa esa inmensa injusticia estructural que empuja a millones de personas, sobre todo jóvenes de ambos sexos, a buscar una vida mejor para ellos, sus familias y también sus países de origen. Al mismo tiempo, parece que no hay fuerza humana capaz de detener el deterioro del medio ambiente, que pone a riesgo el futuro de las generaciones más jóvenes y de las que están por venir. La vida del planeta Tierra está a riesgo a causa del sistema de explotación que los seres humanos hemos creado. Anunciar la buena noticia del Evangelio significa entonces
comprometerse en la transformación de la realidad. Por consiguiente, todo cristiano está llamado a ser un ciudadano comprometido en la construcción del bien común de la nación de la que forma parte y también del mundo entero. Algunos cristianos están llamados a comprometerse directamente en la vida política como gerentes del Estado y los gobiernos, realizando en estas funciones su vocación de seguimiento de Cristo. En este camino de la ciudadanía y el compromiso político se encontrarán ustedes a otras muchas personas, hombres, mujeres, jóvenes y adultos, movidos por el deseo de contribuir a construir una casa común, digna para toda la humanidad. Para unos y para otros, para ustedes y para los compañeros de camino, la Iglesia ofrece como herramienta de pensamiento y acción su enseñanza social, fruto de una larga experiencia al servicio de la causa de los más necesitados e inspirada en el modelo de ser humano que es el Señor Jesús. Con este diplomado en Doctrina Social de la Iglesia, la Universidad Católica del Táchira quiere ofrecer a todas las personas de buena voluntad dispuestas a adquirir mejores herramientas para su intervención en la vida social esta oportunidad de formarse. Saludo con todo afecto, con el afecto que ustedes saben que les tengo, a la comunidad universitaria ucatense, a las autoridades, profesores, estudiantes, empleados y obreros. Felicito a la Facultad de Ciencias de la Religión por esta iniciativa de ofrecer este diplomado en Doctrina Social de la Iglesia. Gracias por seguir ofreciendo estas oportunidades al pueblo tachirense. Que Dios los bendiga.